Estamos en la Casa de la Cultura con Enrique Escande. Y Enrique, recuerdo tu discurso aquella noche en Avenida La Plata y Avelino Díaz, ya hace unos 4 o 5 años atrás. No, 8. ¿8? Bueno, mira. 8. Y tus palabras realmente llegaron al corazón de todo sanlorencista en esa noche. Sí, porque era un momento difícil. No solamente había que convencer de la idea que tenían los muchachos de la subcomisión del hincha, encabezados por Adolfo Rez, sino que había que convencer del regreso a Boedo a los propios hinchas, simpatizantes y socios de San Lorenzo. Esa fue la primera batalla que hubo que librar en ese propósito loco, entre comillas, de regresar a Avenida La Plata. Entonces a mí se me ocurrió preguntar quién podía estar en contra de una ilusión, porque el rechazo a la idea se hacía ostensible, era visible, incluso hasta en algunos medios, porque recién comenzaban a difundirse las páginas web de San Lorenzo, las deportivas y demás, y las críticas provenían de ahí, después de algunas emisiones radiofónicas partidarias, y era incomprensible que el rechazo fuera o pareciera unánime. Eran muy pocos los que pretendían el regreso, se reunían en un viejo club de la calle Pavón, y ahí fue naciendo esta propuesta que ahora, al cabo del tiempo, 8 años después, uno la ve como un milagro, ¿no? Porque se logró hacer posible lo que era imposible, desde todo punto de vista. Primero, superar aquella valla, ¿no? La de los propios sanlorencistas, y después la de todo el mundo. Pasa lo siguiente: cuando el objetivo es difícil de alcanzar, es mucho más cómodo ser crítico de ese objetivo. Falta espíritu de lucha a veces. Aquí se fue enganchando la gente a medida que el propósito fue avanzando. Y cada vez más, cada vez más. Una vez le dije, hará 2 años, a Adolfo Rez, que yo no estaba seguro si él lo tenía en cuenta, si él había mensurado eso, de la cantidad de apoyos que se habían sumado a su causa. Y no se trataba solamente de los nostálgicos, como se decía al principio, porque había gente que se la acusaba de la nostalgia que tenían, los nostálgicos de siempre, sino de los pibes. Un montón de chicos con la camiseta de Vamos a volver a Boedo, con la camiseta de San Lorenzo, que no habían visto al gasómetro, que jamás tuvieron la posibilidad de entrar, pero hubo por carácter transitivo una herencia que recibieron, que la tomaron, se hicieron cargo de ella, y lucharon y pelearon y empujaron hasta esto que ocurrió el día 15, que va a quedar en la historia como el logro de la gente por encima de los problemas y las trabas que se puedan crear desde todos los ámbitos, incluso hasta del político, del ámbito económico, de la interpretación errada de la historia, porque para algunos San Lorenzo había nacido en el año 93 en el Bajo Flores. No hace mucho tiempo, el presidente que tenía San Lorenzo en aquel momento, que no pagó el estadio siempre lo han pagado los hinchas de San Lorenzo, ¿no?
estoy hablando del nuevo gasómetro, dijo que San Lorenzo era un club sin historia, que la verdadera historia de San Lorenzo la había hecho él creando ese estadio. Bueno, afortunadamente el tiempo le da la razón a los que son pacientes, observan, esperan y analizan. La historia de San Lorenzo indica que el club se ha refundado, pero sin dejar de lado todas sus raíces. No se apartó del camino que le marcaron, como dice Adolfo, Escaramuzo, el cura Lorenzo Massa, Videgán y todos aquellos pibes. Entonces, yo recuerdo, le decía el otro día a unos amigos, bueno, Escaramuzo, Lorenzo Massa, Videgán, Enrique Pintos, y después hay un agujero tremendo en la historia de San Lorenzo, es decir, desde la década del 40 hasta ahora, que fue el tiempo en el que se fue esmerilando la gloria sanlorencista sistemáticamente, porque por malas administraciones, por errores, por una serie de cosas. No nos olvidemos que los militares empujaron a San Lorenzo de su casa, lo sacaron. Buscaba la desaparición también. Buscaba la desaparición de San Lorenzo. Pero también se aprobó la venta dentro del club. Sí. ¿Entienden? Bueno, entonces, todo eso hay que asumirlo. No fueron estos muchachos que consiguieron ahora la restitución histórica, pero hay que asumirlo como errores históricos que pueden ser subsanables. Errores históricos que hay que tener en cuenta para no volver a cometerlos. Claro, claro. Y hubo dirigentes que de repente fueron presionados a levantar la mano porque en ese momento de dictadura era difícil vivir y de repente sí, eran los dueños de la verdad. Pero esa es la entretela de esa asamblea. Esa es la entretela. Así como los hinchas de fútbol dicen, bueno, ¿cómo salió el partido? Y solamente analizan el resultado, en ese caso también. ¿Cuál fue el resultado de esa asamblea? Entonces, construyen una historia a partir del relato que queda con el resultado. Y eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. San Lorenzo está refundado. Son estos locos lindos de la subcomisión del hincha los que lo refundaron, sin apartarse ni un ápice de los designios de sus fundadores. Y esa es la maravilla que le ocurre a San Lorenzo en estos días. En un video puse los forzosos de Almagro siglo XXI. Claro. Sí, sí. Porque hace 100 años esos forzosos querían formar el inicio de ese club. Y bueno, también puse que desde el cielo Lorenzo Massa, Escaramuzo, la Negra Petronila, Pinto, los viejos gladiadores de la barra de la goma, sí, que no, según Adolfo no era una barra de ataque, sino una barra de defensa de los amigos del club y todos los simpatizantes de San Lorenzo en esa época que se marcaba. Y bueno, lo cierto es que se vuelve ahora, va a haber algunos encontronazos, en fin, como todo, pero se vuelve ahora al lugar de origen. Se consiguió lo que querían, hicieron posible lo imposible, así que cartón lleno. Para la felicidad del pueblo soberano, ¿verdad? Eso es. Gracias, Enrique.